en la militancia, en los armados electorales. José Bonacci, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas noches, no me rompa la magia, estamos grabando. Va de nuevo. Vamos. Va de nuevo, dale. No. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, una alegría estar acá en una casa amiga. Sí. Y con un testigo de que yo, a pesar de ser peronista, era un poquitito liberal antes de Menem. No me va a dejar mentir acá el dueño Bursich, de la casa. Roberto Bursich. Sí, señor, militábamos juntos. ¿En dónde? Y él me criticaba acremente que yo tenía comportamientos liberales. Línea. No, lo conozco en línea, pero después militamos juntos en la JP 17 de octubre. Ah, bien. Año 1989, con Nito Banrell. Mirá vos. Sí. Bueno, vos sos, no nos entonces, privamos de nada. de origen peronista. Yo soy peronista. Sos liberal. No soy tonto. A ver, ¿qué es eso? A ver. Primero, el general, yo siempre me trato de asir a la enseñanza del general. El general decía, cada quien tiene que producir por lo menos lo que consume. Sí. Si eso no es liberalismo, ¿qué es lo que es? Sí. Buah. A su vez también el hecho de que no existe ninguna sociedad que sea viable si no existe producción de riqueza. O sea, no podemos repartir lo que no tenemos. Sí. Entonces, el general en su primera etapa lo que creó fue una burguesía nacional. Sin burguesía nacional, sin industria nacional, sin un desarrollo autónomo nacional, es imposible generar un reparto de la riqueza. Entonces, tenemos que partir de la base de que somos capitalistas. Sí. Bien. Entonces, el resto es normal. Yo no voy a decir que si Perón viviera sería libertario. Sí. Pero si Perón viviera, seguramente no aplicaría, como no aplicó en 1973, las mismas recetas que aplicó en el 45. Claro. ¿Y liberal por qué? Aparte de... No, a ver, porque creo en la libertad. Hay una discusión. ¿Bonacci es fascista o es nazi? No, yo nací... Es una discusión de las redes. Me remito a los testimonios. Creo que en el diario Ámbito Financiero del año pasado existe una audiencia en donde el juez Lijo intentó callarme porque me acusaba el piquetero Castells de que estaba haciendo una oposición nazi. Digo, no me dejó hablar el Lijo y digo, bueno, yo no soy nazi, soy fascista. Es más, si nos ponemos a ver, ¿por qué digo que soy fascista? En realidad es una chanza. Todo proceso revolucionario siempre es precedido por una lucha cultural. En el caso del justicialismo, que hizo eclosión en el año 1945, fue precedido por 15 o 20 años de un proceso de preparación cultural que empezó con el nacionalismo de Gálvez, en las obras populares, que todo el mundo leía las obras de Gálvez y había un implícito nacionalismo. La teníamos a Forja como tendencia radical dentro de un proceso de pensamiento nacional. Lo teníamos a la Alianza Libertadora Nacionalista, que aportó el concepto de justicia social que venía de los falangistas, no del falangismo español, de las juntas de ofensiva nacional sindicalistas de España. Es decir, el peronismo abrevó en diferentes fuentes y vamos a ser francos, el futurismo y el modernismo de la década del 20, la década del 30 de Italia, de alguna forma determinó... Se replica acá. Claro, es más, había caudillos conservadores como Fresco, que no solamente tenía políticas de tipo fascista, sino que también tenía construcciones. Es más, era un afiliado. Era un afiliado. Es más, por ejemplo, Hilarión Hernández Larguía en Rosario, que si lo vamos a ver en su obra, fue el que realizó el edificio del Castañino. El Castañino es racionalismo puro, modernismo, racionalismo. Es más, en una librería de viejo, cuando militábamos con Bursilla, ya por mitad del año 80, encontré un libro de viejo que era un libro Mi Lucha, impreso en 1935 en Chile, cuyo ex libris era Hilarión Hernández Larguía. ¿Ah, sí? Sí. Mira, claro. Lo perdí, se lo presté a una persona que nunca me lo devolvió. Un militante nacionalista que explotó con una bomba con 1 kilo de trotil, Marito Casals.
Pero bueno, sí se justifica que no lo haya devuelto. Bueno, sí, no pudo. No pudo. No. Así que está justificado. Entonces, el mismo Perón, en sus memorias, habló que ciertos aspectos del corporativismo italiano iban a ser aplicados en el justicialismo. De hecho, la Carta del Lavoro, que materializaba un proceso de unidad entre los diferentes integrantes de la sociedad, fue aplicada acá con elementos que se trasladaron al derecho laboral. Ahora bien, ¿el derecho laboral de la Carta del Lavoro de la década del 40, de la década del 30, es útil hoy? No, porque en ese momento era para proteger una naciente clase media, pero iba en contra del desarrollo de la clase media. ¿Y la justicia social? La justicia social es un concepto eminentemente cristiano y falangista, porque reúne elementos socialistas con elementos cristianos más que católicos. Y es un producto eminentemente español, porque en Italia no se hablaba en la Italia fascista no se hablaba de justicia social. Cornelius Elia Codreanu, el rumano, no hablaba de justicia social, sino que tenían otros problemas. Entonces, la necesidad de la justicia social en una sociedad que estaba dominada por sectores que concentraban el capital, situaciones similares a la Argentina, era más cercana a la española de la década del 30 o del 20 que a la Argentina de la misma época. Ahora, ¿qué ves vos del corporativismo, de la justicia social, de los valores cristianos, de en definitiva, una forma de ver una sociedad bastante organizada? Lo que Perón podría decir la comunidad organizada, ¿no? En Milei. Bueno, es que en realidad en Milei tenemos que ver otra cosa. En Milei lo que tenemos que ver es el advenimiento de un proceso de cambio después de 40 años de democracia incompleta. Una democracia en la cual el pacto fundante de la democracia argentina en 1983 la fijó el radicalismo de Alfonsín, que decía: con esta democracia se come, se cura y se educa, un médico allá, por favor. Y después se sumó el nunca más, que es un concepto mucho más amplio que el concepto de los derechos humanos. Vamos a ser francos, con esta democracia no se come, no se cura ni se educa, porque todos los valores económicos y sociales son peores que los que teníamos en el 83, porque siempre fue una democracia superficial, y así como también el nunca más tampoco se discutió plenamente. No me voy a olvidar nunca que un militante, no me puedo acordar cómo se llamaba este chico que fue concejal, pero ya medio que militaba con Bursich en línea. Nos pusimos a charlar en una parada de colectivo y le decía: hay que discutir la década del 70, estábamos hablando del 85, pero no bajo el concepto del cliché de la defensa de los derechos humanos que se hace ahora o que se hizo durante estos últimos 20 años, sino, es más, ayer estaba hablando con un periodista bien de izquierda, Lacunza, y yo le decía que yo me resisto a decirle a estos delincuentes comunes que utilizaron el Estado como fuente para enriquecerse, como meros genocidas, porque de hecho ese proceso ni siquiera fue un genocidio, no es que liquidaron a los morochos o a los rubios, liquidaron una clase dirigente de izquierda, de derecha, de centro, que liquidaron física, espiritual, moralmente a aquella dirigencia que tendría que haber sido reemplazo para gobernar durante la década del 90 y en el año 2000. Y fíjate vos que durante la década del 90, si bien tuvimos una etapa de prosperidad económica, no hubo un gobierno ideológico. Vivimos una fiesta. Un gobierno profesional. Un gobierno profesional. Y gobierno profesional no como... de casta, sino como... como casta, sino como gobierno... hábil en la política, en los acuerdos, en los... Una cosa que tenemos que coincidir es que... A ver si te entiendo. Izquierda, hay un déficit... dirigencial. De dirigentes. Pero dirigentes. De dirigentes, dirigentes. Sí. Cuando me refiero a dirigentes, me refiero a aquellos que piensan un formato de nación. Sí. En izquierda y derecha, porque en izquierda y derecha, en la década del 70 y en la década del 60, lo que se discutía era un proceso de liberación nacional y desarrollo autónomo. Esos militantes de 20, 25, 30 años
que abrevaban en pensamientos socialistas, en pensamientos nacionalistas, en pensamientos peronistas, serían, o deberían haber sido, aquellos que llevaran adelante la gestión del Estado-Nación argentino durante la década del 90 y la década del 2000. Sí. En realidad lo que tuvimos fue un montón de, qué sé yo... Sí, de profesionales. De profesionales. Sí. Y en parte esta democracia también surge. Nosotros criticábamos como militantes el hecho de que Alfonsín había sido vendido como un jabón. ¿Me explico? A ver, ¿cómo es eso? Claro, o sea... Un producto. Un producto. Un producto de mercado. Exactamente. Fue la primera vez, o por lo menos que nosotros lo vimos, pero no la última, que un candidato, más allá de la estructura política, ganó por cómo presentaba las ideas independientemente de lo que hubiese hecho. Entonces, decíamos, vendieron a Alfonsín como vendieron un jabón. Eso hace a que por ahí algunas cosas fuesen superficiales y no soportaran el escrutinio de la realidad. Y vos fíjate que muchos de los políticos electos, desde entonces a ahora, han sido eso. A ver, no sé, aleatoriamente, Perotti, el orden y la seguridad. De acá. Bueno, no sé, el Colorado... ¿Cómo se llama el Colorado? De Narváez. De Narváez. ¿Cuánto duró? 30 segundos. ¿Mismo Sergio Massa? Sergio Massa es más hábil y maneja resortes de poder que hacen que pueda permanecer a partir del tiempo. Es un generador de políticas tras el poder, pero con objetivos que no están encolumnados con los intereses del pueblo argentino. Sino ¿Y Bonacci qué es a todo esto? Y un rompebola. Me definía un compañero, el Toto, me definía, Bonacci es la semilla de tomate en la caries. Tengo una empleada, Gema, que dice, a Bonacci le gusta ver el mundo arder. Que con esto estamos de acuerdo con Marcela Pagano, que nació un 4 de diciembre como yo, y que a ella también le encanta ver el mundo arder. Entonces... Pero es peligroso eso para la política. No, porque alguien... A ver, en la política casi todos vienen y buscan el carrito. ¿Está? Yo... Y lo pongo como testigo de nuevamente a, ¿cómo se llama? A Bursic. Saben que por ahí nunca estuve con eso. Nunca tuve un cargo remunerado del Estado, excepto cuando fui concejal durante 4 años. Y de hecho, y lo vuelvo a poner de testigo a Bursic, no era para mí ese cargo, era para un compañero de militancia que era Alberto Neirot, que entendía, yo, que era el primero de nuestra generación que tenía que llegar a ocupar un cargo en el ámbito de la Municipalidad de Rosario como trampolín. No sé qué edad tendría, yo tenía 32 años. Desgraciadamente no se pudo por cuestiones de Palacio, terminaron poniendo, no sé, a la hermana de un dirigente sindical. Pero no era para mí ese lugar, no sé si me explico. Sí, que entraste de carambola. Yo soy un militante, ¿está? Mi viejo... ¿Cuántos partidos políticos tenés? UNITE, el viejo Modín. Y después dice que, bueno, Bonacci tiene un montón de... A ver, vamos a liquidar el mito. Derrumbando mitos. El tema es que muchos me preguntan cómo hacer. Y yo creo que el conocimiento tiene que ser democrático. Sí. Es una forma también... Está en internet cómo hacer. Alguien tiene que leer la leyes. No es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo, por empezar, creo firmemente en que, en realidad lo decía mi vieja, no solamente los ciudadanos tienen el derecho de participar en política, sino que tienen la obligación. Bueno, hay que hay que democratizar el conocimiento, hay que democratizar el derecho, hay que democratizar la posibilidad de que todo el mundo participe. Fuiste más hábil que los otros. Por ahí leí, los otros no leen, los otros hablan mucho y hacen poco. Vamos a un corte y volvemos con más Bonacci. De boca en boca, cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor.
es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. Banco Coinac, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinac.com. Banco Coinac, el banco de la región y la gente. Las promociones de Mamina. El miércoles es tu día. Disfruta de los mejores sándwiches y postres con un 20% de descuento. Hacé tu pedido todos los miércoles. Llega una nueva edición de la Feria Internacional del Libro Rosario. Del 5 al 15 de septiembre nos volvemos a encontrar en el Cultural Fontana Rosa. 11 días de feria con entrada libre y gratuita para disfrutar de la cultura. Presentaciones de libros, editoriales, actividades para los más jóvenes y un espacio dedicado a las infancias. Más info en feriadellibrorosario.gov.ar. Organizan Fundación El Libro, Municipalidad de Rosario y Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Continuamos con José Bonacci. Estamos, derribando mitos, tratando de comprender un poco la historia, de qué palo era, si era peronista, si alguno dice que es fascista. Ahora vamos a la actualidad. Vos tuviste algo que ver con que Javier Milei sea presidente. Un poquito. ¿Y eso que te lo tengo que agradecer o te lo tengo que reprochar? Vuelvo a insistir, Javier Milei es el proceso que está construyendo una nueva política en Argentina. A ver, no hago juicio de valor, algunos podrán estar a favor, otros podrán estar en contra. Pero así como en el bloque anterior hablábamos de aquellos militantes o aquellas ideas que el Palacio caga, por no decir ¿cómo está de moda ahora que dicen? La casta. La casta, la política. Bueno, vamos a ser francos, Milei ganó. Con su peluca, sí, y con su celular y su agenda. Sí, o sea, directamente hablando con el pueblo. Todos los inconvenientes de armado que tiene en este momento son consecuencia de la debilidad de su armado. En todo proceso donde haga un cambio, no voy a hablar de revolución, vamos a hablar de todo proceso donde haya un cambio, va a haber desajustes. Porque hay algo que se está muriendo y algo que están haciendo. Independientemente de todo, yo no creo que Milei sea el emperador. Durante todo este proceso anterior estuvimos en el proceso de Catilina, como siempre digo yo, que es un proceso de preparación de un cambio. Sí. Milei tiene que ser César. Es César y procede como tal. Pero seguramente la materialización, la cristalización de un proceso de cambio venga después de él. Pero alguien tiene que hacer el trabajo duro. Es una transición, Milei, vos lo ves más como una transición, como algo que... Es una transición entre 40 años de un gobierno de democracia incompleta y algo que tiene que nacer que todavía nadie vislumbra totalmente, pero que no cabe duda que todos compartimos en lo mismo. Mayor riqueza, menor presión, menor corrupción, mejores instituciones, mejor política. Bueno, ese es el proceso en construcción, eso es Milei. Como todos los líderes, como lo fue Perón en el 45, una síntesis de una necesidad del momento. De época. De época. Perón es como que veía al futuro. ¿Vos creés que Milei también ve el futuro? Estimo que sí. La diferencia radica en las características de uno y otro. Mientras uno era un militar que estaba acostumbrado a ordenar, organizar y conducir, Milei por ahí no conduce la última milla de su gobierno. Es más bien, no sé en qué diario leí, que decía que el mejor rosquero de este gobierno es Milei. Pero no quiere inmiscuirse en la rosca de todos los días. Ahora se está, después del pacto de la milanesa, se está metiendo en la rosca. Sí. Echa una diputada, echa un senador, toma la conducción porque se le diluye, porque los cuadros auxiliares de conducción
tanto Menem como Bornoroni, como Atauche o como Abdala, carecen de esas características porque son un advenimiento de una realidad que no estaba contemplada, más en senadores que en diputados. Entonces toma el control de eso, hace un acto ejemplificador y seguramente... Pero son pocos y cada vez les va quedando menos. Bueno, no necesariamente tienen que ser... A ver, y tendrían que faltar algunos más. ¿Y pero por qué no corta entonces los que no...? No, porque por ahí lo que hay que hacer es sentarse y decir, vení, Lilia, vení, sentate, Lilia. Te quedás callada la boca. Sos útil, sos buena, pero no hables más. Vos le apuntaste a ella como una de las que más agitaba... En realidad no es caprichoso, es un grupo de 38 diputados y parte de este problema que se ha dado en el último mes y el problema que se dio con Pagano y el problema que se dio con el caso del proyecto del aborto que presentó Rocío. Siempre el común denominador fue una acción de Lila Lemoyne. ¿Y Sago? ¿La expulsión de Sago? No, Sago era una lucha de poder entre con Karina. Menem y Sago. Porque vamos a ser francos, Sago por ahí sostiene que tiene mayor legitimidad desde el punto de vista histórico que Menem por ahí. Y de conocimiento, me parece, de la lógica parlamentaria. Exactamente. Ahora, José, ¿qué pasó? Porque si uno ve el álbum de fotos de lo que quedó en este mes y medio, de que fueron Ezeiza, qué sé yo, y todo el escándalo que se armó, lo ve al presidente... Primicia de la política online. Primicia de la política online. Lo ve al presidente Milei, que dice, yo lo hubiese ido. Patricia Bullrich dice, yo lo hubiese ido. Muchos dicen, yo lo hubiese ido. Hay dos diputadas que fueron y dijeron, che, no sabíamos que era esto, no hubiésemos ido. Ahora, resulta que esas son las dos diputadas, una de ellas es tu hija, las que pues se pusieron en el banquillo de los acusados, mientras que todos los otros que dijeron, nosotros queremos liberar a los genocidas, queremos que le vayan a prisión domiciliaria a los represores, ganaron, porque se quedaron y... En realidad, no diría que fue tan así. Porque, por ejemplo, como te decía recién, en este momento los bloques libertarios en el Congreso y en el Senado, en el Congreso, están en un laberinto. No pudieron resolver ellos mismos el problema, procrastinaron la resolución, porque esto no debería haber llevado un mes y medio, y la forma va a ser salir por arriba. Entonces, no ganaron, perdieron. Una de las características que tiene este gobierno es que hay funcionarios que, habiendo fallado, aguantan un cachito más. Es como el motor fundido, que le pone un poquitito de aceite grueso y un poquito de goma, tira un cachito más, pero el motor está fundido. Entonces, desde la semana pasada creo, y me consta, y he sido partícipe y he tirado alguna idea, que se está saliendo por arriba de este laberinto. Y si bien puede ser que algunos hayan quedado, no significa necesariamente que no estén tocados. ¿Y cuál es la salida por arriba? Por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, es la constitución de un interbloque, que la conducción del interbloque no es, se va a tener la oportunidad de cambiar la presidencia de Bornoroni, o Bornoroni seguirá siendo presidente del bloque, y por encima de él habrá otro presidente de interbloque que actúe parlamentariamente. ¿Quién puede ser? Correcto. ¿Expert? No creo, no tiene esas características conciliadoras que necesita. Pues sería Ritondo por el PRO. La mejor candidata, esta es una opinión mía, la mejor candidata sería Los Penato, porque tiene manejo, sabe. Ritondo. ¿Pero del PRO? Sí. Me parece que la lista está entre dos personas. ¿El interbloque cómo se formaría? A ver, ¿El PRO? ¿Qué es lo que propongo yo? La semana pasada. Bueno, ¿qué es lo que hubiese propuesto yo si hubiese hablado con el presidente? ¿Hablaste con el presidente? Tener a los libertarios,
tener a los del PRO, tratar de contener a Carolina Píparo, contener, por supuesto, a Sago. A Sago. Por supuesto. Son 3, 4. A Arrieta. Hay otros bloques, como el de Homodeo, un voto. Sí. Están los dos sanjuaninos. Arrieta. Arrieta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, contenerlos en un interbloque, que cada cual tenga sus autoridades, que tengan autonomía como bloque en sí, pero que por encima de todo eso exista un conductor sagaz, que se adelante a los problemas, que comprenda la dinámica legislativa y que actúe en consecuencia. ¿Y aceptarían a los Pelato ahí? En ese No, lugar? no. Yo creo que es la más solvente, pero, por ejemplo, qué sé yo, no sé, Ritondo tiene muy buena relación con el presidente. O sea, y de un interbloque, no necesariamente el presidente tiene que ser de la Libertad Avanza. No lo va a conducir la Libertad Avanza. Exactamente. Es una forma de salir de una encrucijada por arriba. Seguro, seguro. ¿Y en el Senado cómo está la relación con Victoria Villarroel? ¿Qué sabes? En realidad, me parece que por ahí se sobreactúan o se agrandan procedimientos. Por ejemplo, se expulsa del bloque a un senador. Sí. Se lo comunican para que lo haga efectivo la presidenta del Senado. No, primero lo mandan a los medios. Claro, bueno, sí, bueno, no Nos importa. llegó antes a nosotros que a la presidenta. Bien, y yo vi la nota. redacción de la nota, y si yo fuese la vicepresidenta, Y sí. diría, no, esto no me corresponde a mí. Claro. O sea, porque en realidad, como está redactado de la forma que... No es senadora la vicepresidenta. No es senadora, no es senadora. O sea, o sea, eso es algo pero aparte, yo hubiese redactado así. Los integrantes del bloque de la Libertad Avanza en el Senado de la Nación Argentina, decretamos, ordenamos y establecemos que le damos el piróscafo a Paul Troni. Sí. Y comunicamos la nueva integración. Bueno, no fue esa la redacción. No. Le dicen a la vicepresidenta, que es del Poder Ejecutivo, Sí. que expulse del bloque a un miembro de un poder legislativo. O sea, Es una... lo escribió un mono con, Sí. con guantes de box. ¿Cómo sigue esto ahora? Porque, a ver, también lo que pasó es que lo quiera ver, lo ve. Si uno ve las últimas 2 semanas, los números que se aprobaron, por ejemplo, el rechazo al DNU, que le daba las partidas a la CIDE, o lo del aumento de jubilado, y bueno, ahí hay se encienden las alarmas. Las partidas a la CIDE no hubiese sido necesario mandarlo como DNU. No. No. Ahora, vos decís incorporarlo al presupuesto. No, era una disposición, no tenemos presupuesto. Había que reasignar partidas. O sea, el que le recomendó, si yo fuera el presidente, al que le recomendó firmar el CDNU, y yo lo pondría en la embajada de Suazilandia, Sí, pero... o en la embajada de Siberia en y invierno. lo que pasa es que puede ir preso gente. ¿Cómo? Puede ir preso gente. No. ¿Por qué no? No, es resignación de partida. Pero... Es resignación de partida. No es necesario ser tratado. Es más. Fue Congreso. Y Fue Congreso. Están los votos ahí. Bueno, en realidad, yo creo que ahí fue una advertencia. Mirá que tenemos este número. Sí. ¿Está? O sea, creo que se eligió algo que en el fondo no era esencial, pero era llamativo. Entonces, inteligentemente, dijeron, bueno, vamos hola, acá estamos. Vos dijiste recién que el Milei... Todos los legisladores que funcionan como tales, dicen cada tanto, hola, aquí estamos. Y en algunos casos eso es útil para ver cómo funcionan los bloques. Por ejemplo, en el caso de la diputada Rocío Bonacci, ella entendía que el capítulo del tabaco no era votable. Bueno, no votó en contra, pero no lo acompañó. Bien. Otra diputada, la diputada Lemoine, después de varios meses, la semana pasada, le critica Sí. esa determinación. Metimos la gamba. Hago la consulta con quien corresponde y me dicen, no, por ese tema que no tenía que estar, voló uno. Me dice el que me tenía que decir. Entonces ¿quién voló en ese momento? Ay, bueno, que se investigan ustedes, son periodistas, bueno. Es que volaron tanto, 60 volaron. Bueno, investiguen. Pero lo que voy es que
sin quererlo, o no, entendiendo cuál es la lógica del presidente, una supuesta diputada díscola votó como quería el presidente. Sí. Y el resto del bloque votó como no quería el presidente. Bueno, es lo que yo te decía también con respecto a la visita de los genocidas. En definitiva, no, pero ahí había otro tema. Después del evento de jugar a la ley de Orsay con la lista, con el proyecto de derogación del IVE, sí, desde el Ejecutivo hubo una bajada de línea. Sí. No presenté proyectos que nos hagan ruido. Sí. Bueno, a partir de ese momento, saludo 1, saludo 2. Omar de Marchi comenzó, por ejemplo, en el caso de la diputada Rocío, cuando Rocío Bonacci, ella cuando tiene que presentar una iniciativa, consulta con el enlace parlamentario y procede conforme a la agenda del Ejecutivo. Ella procedió conforme Sí, sí. a lo que ella pensaba que el resto de los diputados hacían. Ahora queda claro que esta iniciativa de los 13 diputados del patíbulo no se correspondían con la agenda del Ejecutivo. Estaban trabajando detrás de ellos. Exacto. Porque sí, Bueno. hay muchos que venden influencias que no tienen. Bien. A ver cómo es eso. Claro, por ejemplo, esta diputada que le critica a la diputada Rocío haber votado o no haber votado el capítulo del tabaco. Claro. Vende una influencia que en realidad no tiene. Que no tenía. Aparentemente, Beltrán Benedict y otros diputados Querían vender también venden una influencia que en un realidad paquete cerrado. no tienen. Y yo, Bueno, yo te lo dije. La comprometió la misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así es. Guarda que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dice que no se reunió con Arrieta y creo estar en condiciones de decir que no fue así. Papá. También dice que no se vio la ¿Antes ley. o después? No, en la semana anterior, la semana pasada. ¿Y Se quién- reunió con Arrieta. Con Arrieta, sí. Pero dice que no la conoce. Bueno, ahí... Primicia para No, 52 interesante. minutos. Sí, muy interesante porque, a ver, creo que es difícil hacer política desde la mentira. Creo que en algún momento, la mentira, digo, todos mienten. La política es mentira. No, la política no es mentira. La política es decir la verdad en el momento que hay que decirla. En algún momento hay que decirla. ¿Me explico? Yo digo, no miento. Pero cuando me decían, ¿qué hay acá en este teléfono? Bueno, no sé si me explico. Sí. Pero en cualquier aspecto de la vida es mal negocio mentir. ¿Me explico? Sí. Pero vos tenés que dosificar y tirar las verdades en el momento oportuno. A ver, si yo fuese papa, ¿no es cierto? No puedo decir que el cielo no existe, no sé si me explico. Sí, no. ¿Me explico? Bueno, entonces, Sí. hay cosas que por ahí hay momento de decirlo en el momento oportuno. El cargo te... Claro. Pero ustedes los marxistas, que no creen en Dios, cuando están a punto, Yo creo en creen Dios. en todo. Ah, ¿creen en Dios? No. Es un marxista anómalo. Pero escúcheme, si Sí. yo fui a la escuela del Opus Dei... ¿Te das cuenta? ¿puedo hablar ¿Te das más cuenta? Puedo hablar más de Dios que ¿Te das usted. cuenta? Bien. Que usted, que es un ateo. No, yo no soy ateo. Tampoco No. soy del todo creyente. Yo respeto las creencias y la religión Bueno, como pero una eso- cuestión pero- de tradición. Pero usted es respetuoso. Eso no tiene nada que ver. Un montón de gente que es respetuosa. Respeto las tradiciones. Bueno, Respeto las tradiciones. vos dijiste que... creo que hiciste la analogía con Catilina, un presidente de transición. ¿Quiénes son los que pueden despuntar después de...? No hay. Ese es un proceso que se está elaborando. Vos recién decías en la editorial que hay un polo de presidenciables jóvenes. Sí. ¿Me explico? Hacia el futuro. Sí. Presidenciales jóvenes. Está bien. Puyaro es presidenciable, pero Puyaro está formoseñizando la política santafesina. Así cualquiera. A ver, ¿cómo es eso? Claro. Nosotros teníamos el presidente del Modín en Formosa que usaba los pasajes que le daba el Gildo. Y no se mueve una hoja en el bosque formoseño si el Gildo no lo permite. Puyaro está dejando contento a todos los sectores. El radical más silvestre
el conservador más silvestre, el pro más silvestre, cobra del Estado santafesino. Entonces, nadie va a levantar la voz. Y eso sí es un elemento que ordena, ¿me explico? Sí, por supuesto. Porque son... Hace política. Hacen política. Ahora bien, está bien. Va a conseguir lo que no consiguió un gobernador en muchísimo tiempo. Reforma constitucional y reelección. Que nosotros apoyamos desde nuestro partido, primicia para 52 minutos. ¿Todos los libertarios apoyan? ¿Romina Díez apoya? No. A ver, nosotros somos un partido preexistente a todo el libertarismo. UNITE tuvo una reunión en la ciudad de Funes el día 28 de agosto y elaboró un documento donde aprueba una modificación con diferencia. Sí. Entonces nosotros aprobamos. Van a esa modificación. Tiene Senado, tiene las leyes que tiene todo lo que tiene. Cambió el funcionamiento de la justicia, todo. A veces no es bueno tener todo, ¿no? Pero lo tiene en función de una constitución antigua que le da 28 diputados a la mayoría y el resto por dons. Sí. ¿Qué pasaría si la cosa fuese por sistema don completo? Y bueno. Pero ese formato de armado provincial tiene 120 años. Sí. Puyaro tiene suerte. Y en política muchas de las cosas dependen de la suerte. Me lo tengo que decir en 30 segundos. Bien. Murió Lifshitz, el Partido Socialista se desarmó y eso permitió que los clásicos 3 sectores o 3 patas de la política santafesina, una de ellas desapareciera y por necesidad de sobrevivir se conviertan en dos. Un pésimo gobierno del peronismo y bueno, logró una innovación que en 120 años de historia santafesina no existía. Reducir a 2 sectores la política santafesina. Gracias, José. A ustedes. Nos reencontramos la semana que viene en 52 minutos. Programa de lujo. Hasta la semana que viene.